Las curiosidades históricas prohibidas se refieren a eventos, hechos o información que, por diversas razones, han sido censurados, ocultados o restringidos a lo largo de la historia. Aquí te presento algunas curiosidades históricas que han sido objeto de prohibiciones o censura. La Biblioteca de Alejandría, en la antigüedad, tenía manuscritos que fueron considerados tan peligrosos o subversivos que fueron prohibidos. La pérdida de esta biblioteca a lo largo de los siglos ha dejado muchas incógnitas sobre el conocimiento antiguo que pudo haber sido censurado. Durante la Inquisición, numerosos libros fueron prohibidos y destruidos. Obras consideradas heréticas o contrarias a la doctrina oficial de la Iglesia Católica fueron blanco de censura. El índice de libros prohibidos, establecido en el siglo XVI, ejemplifica esta práctica. Durante siglos, la Inquisición española censuró cualquier material considerado subversivo para la Iglesia o el Estado. Los libros, obras de arte y cualquier forma de expresión que desafiara la ortodoxia católica eran objeto de persecución. En el siglo XVII, la Iglesia Católica prohibió la teoría heliocéntrica de Galileo Galilei, que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. Fue considerada herética y Galileo fue obligado a retractarse para evitar la persecución. Durante el Tercer Reich, los nazis realizaron extensas quemas de libros en Alemania en 1933. Se eliminaron libros considerados subversivos, judíos, comunistas o que iban en contra de la ideología nazi. Los archivos vaticanos han sido históricamente cerrados al público y han sido objeto de especulaciones sobre el contenido que podría estar siendo ocultado. Aunque con el tiempo se han liberado algunos documentos, aún existe cierto misterio sobre lo que podría contener esta vasta colección. Durante la era soviética, muchas obras literarias y artísticas fueron censuradas o prohibidas si se consideraba que no se alineaban con la ideología comunista. Autores como Solzhenitsyn vieron sus obras prohibidas en su propio país. En la llamada Era del Código Haas en Hollywood, las películas estaban sujetas a una serie de reglas morales estrictas. Escenas de violencia, sexualidad o críticas a la autoridad eran censuradas o prohibidas. En épocas de esclavitud, se prohibía a las personas esclavizadas aprender a leer y escribir. Esta prohibición tenía como objetivo evitar que accedieran a conocimientos que pudieran inspirar la rebelión o cuestionar su situación. Después de la caída del muro de Berlín, se descubrió que la policía secreta de la Alemania Oriental, Stasi, había mantenido archivos exhaustivos sobre la vida de sus ciudadanos. La revelación de estas prácticas de vigilancia masiva fue un tema delicado y controvertido. Durante el proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, la información sobre el desarrollo de la bomba atómica se mantuvo en estricto secreto. Incluso después del lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, la información detallada sobre el proyecto fue censurada para controlar la propagación de conocimientos nucleares. El Príncipe, de Maquiavelo, fue colocado en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica en el siglo XVI debido a su contenido político considerado amoral. La obra fue censurada por su enfoque pragmático sobre el poder político. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética censuraron la correspondencia de sus ciudadanos. Las cartas que se consideraban sospechosas o que expresaban ideas opuestas al régimen eran interceptadas y censuradas. La novela, Los versos satánicos, de Salman Rushdie fue prohibida en varios países musulmanes después de la emisión de una fatwa en su contra en 1989. La obra fue considerada blasfema y provocó controversias sobre la libertad de expresión. En la antigua China imperial, ciertos textos y obras literarias fueron censurados o destruidos por considerarse subversivos para el régimen. La quema de libros y la prohibición de ciertos escritos eran prácticas comunes para controlar la información. En la Unión Soviética, la novela Dr. Zhivago de Boris Pasternak fue prohibida debido a su representación crítica del régimen comunista. Pasternak fue presionado para rechazar el Premio Nobel de Literatura que recibió por la obra. Durante la época victoriana en Inglaterra, la versión completa de Las Mil y Una Noches fue censurada y considerada inapropiada debido a su contenido erótico y violento. Solo se permitían ediciones abreviadas y modificadas. Durante el Renacimiento italiano, algunas obras de arte fueron censuradas o modificadas para cumplir con estándares morales y religiosos. La representación de figuras religiosas o escenas consideradas inapropiadas podía resultar en la censura de la obra. En la Inglaterra isabelina, el teatro estaba sujeto a la censura y regulación. Las autoridades monárquicas supervisaban las obras para asegurar que no contenían elementos considerados sediciosos o subversivos. Durante la Guerra Fría, la novela 1984 de George Orwell fue censurada en algunos países del bloque comunista debido a su crítica al totalitarismo. La obra fue percibida como una amenaza para los regímenes autoritarios de la época.